Bueno, tengan nuevamente un cordial saludo, amados hermanos. Así como lo dijo el director de culto, vamos a ubicarnos en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Hoy estaremos entre los versículos 12 al 19. Como señalamos la última vez, dijimos que había existido una transición que ha tenido lugar en el Evangelio de Juan. Y los eventos finales de la última semana de la vida de Jesús ya habían empezado. El texto de esta mañana destaca un evento muy importante en la vida de Jesús que demostró que él realmente era el rey de Israel. De hecho, amados hermanos, este evento conocido como la entrada triunfal es una de las pocas narraciones que se mencionan en cada uno de los evangelios de las Escrituras. Esta entrada triunfal cumplió las profecías más específicas que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento con respecto a quién sería el rey de Israel. Sin embargo, también veremos que incluso cuando este evento público estableció una fuerte evidencia de que el tan esperado rey de Israel había venido, también sirvió para incitar aún más los celos y el odio de los enemigos de Jesús. Lo que finalmente llevaría a todo este pueblo a crucificar a su rey. El sermón de hoy tiene como título La llegada del rey. Y voy a leer para ustedes el texto en Juan 12, del 12 al 19. Por lo que les pido que se pongan en pie, por favor. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu bendita palabra en esta mañana, Señor. Ella nos habla de tu Hijo. Ella nos habla de Cristo, de todo lo que Él vivió en medio de un pueblo duro de servir, Señor. Nada diferente a lo que hoy vivimos. Oh, bendito Dios, te rogamos que tu santa palabra en esta mañana, Señor, nos redarguya, nos exhorte, nos anime, pero que sobre todo nos enseñe a reconocer que Cristo es nuestro Rey. Que no tengamos esa dureza de corazón cuando se nos predica tu verdad, Señor. Que en todo esto sea glorificado tu Hijo Cristo, sea glorificado tú, bendito Padre, y tu Santo Espíritu. No tengas en cuenta la debilidad del que predica estas palabras de vida, Señor. Que tú seas exaltado y glorificado. Ese es nuestro único fin como iglesia. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Entonces, para el día de hoy tendremos 3 puntos a saber. Primer punto, la entrada triunfal del Rey.
Segundo punto, la profecía cumplida. Tercer punto, los enemigos del rey. Veamos nuestro primer punto inmediatamente, la entrada triunfal del rey. Dice el texto, al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén. El versículo 12 del texto de hoy nos está dejando claro que la entrada triunfal de Jesús tuvo lugar el día después de que María había ungido los pies de Jesús. Lo recuerdan en el sermón pasado. Después del día en que María derramó sobre él el perfume de alabastro. ¿Se acuerdan? De nardo puro. El alabastro era el recipiente en donde estaba el nardo puro. Bueno, esto ocurrió el día después, así nos lo deja saber el versículo 12. Miren, era costumbre de que muchos vinieran temprano para prepararse y purificarse para la fiesta de la Pascua. También es importante tener en cuenta que la multitud que se había reunido era realmente grande. Habían bastantes personas ahí. Los eruditos y la historia cristiana estiman que en este momento de la historia de Israel, en ese lugar habían alrededor de 2 millones de judíos que asistirían a esa Pascua, en ese momento. También es importante tener en cuenta que este no fue un evento espontáneo, no. El texto deja claro que la gente había oído que Jesús venía a Jerusalén y querían estar allí cuando Él llegara. El versículo 13 muestra que se prepararon para su llegada. ¿De qué manera? Trayendo hojas de palma para recibirle. Muchos querían ver a ese Jesús del cual se habían anunciado grandes milagros, milagros que ya nosotros los hemos dado en esta serie de sermones expositivos. Pero el más grande fue la resurrección de Lázaro. Y la gente quería verlo. Ahora, para entender el significado de las hojas de palma, estas hojas que pusieron cuando llegaba Jesús, hay que mirar de manera breve el periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué les digo esto? Porque esto hace referencia a la historia de Israel durante el tiempo en que nosotros escuchamos del silencio de los 400 años. Ahora, ¿cómo podemos nosotros verificar esta historia de las palmas? ¿Por qué tenían ellos la costumbre? ¿Por qué hicieron esto con Jesús? Tomaron unas palmas, iban abriendo el camino y decían, Hosana. Bueno, podemos incluso examinar lo que dicen algunos de los libros apócrifos que no están en el canon, pero no porque ellos formen parte del canon, sino que los tomamos de manera auxiliar como libros históricos para tener una referencia de los hechos de lo que estamos hablando en esta mañana. De tal manera que debemos entender lo que dice nuestra confesión de fe también, que los libros apócrifos no son parte de las escrituras. Debemos tener esto claro, pero se pueden usar como cualquier otro libro humano. ¿Y son útiles para qué? Para comprender ciertos eventos históricos. Es decir, no son útiles para todo, sino para ciertos eventos históricos. Es así entonces como nosotros encontramos en el libro de Macabeos. Simón de Macabeo relató en este libro a Israel cuando estaba bajo la ocupación siria. ¿Qué pasó ahí? Israel fue liberado y hubo una gran celebración, y la celebración la empezaron a hacer con hojas de palmas. Después de ese tiempo, después de que pasó esa liberación, las hojas de palmas se utilizaron en algunas de las monedas judías. Usted mira una moneda judía y muchas de ellas tienen hojas de palmas impresas o forjadas. Y con el tiempo estas hojas de palma adquirieron una mayor importancia y significado para Israel. Y probablemente se usaron aquí porque vieron a Jesús como su Mesías, como su libertador, pero como un libertador que los venía a liberar de Roma.
Pero la celebración de la llegada de Jesús no se limitó a ondear simplemente las palmas. Lo que la gente gritaba al pasar tenía un gran significado. El versículo 13 nos dice: tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En primer lugar, vemos que la palabra Hosana es una palabra que proviene del griego y que se asociaba con la alabanza. Muchas canciones de adoración modernas hoy tienen la palabra Hosana, muchas, y se usa correctamente como un término para alabar a Jesús. Los judíos también usaron el término de esta manera mientras clamaban a Jesús como rey cuando entraba en el pollino. Pero hay un significado incluso más profundo que nosotros debemos mirar. Este término, Hosana, proviene de dos palabras hebreas, Yahshua y Nau, que literalmente significan dar salvación ahora o salva ahora. Es mucho más profundo que la primera significación. Es como si le dijeran: llega el que salva ahora, no el que liberta, porque vemos una diferencia entre libertar y salvar, hablando pues de un contexto de eternidad. Estaba en Jerusalén entonces la Pascua. Ahora, recordemos que nosotros vimos en este Evangelio de Juan, en su capítulo 7, hablamos de la fiesta de los tabernáculos, ¿la recuerdan? Los judíos, ahí en esa fiesta de los tabernáculos, ellos cantaban unos salmos, que eran los salmos de Jalel, que están entre los capítulos 113 y 118 del libro de los Salmos. Específicamente vemos un ejemplo en el Salmo 118, versículo 25, que dice, haciendo referencia al origen de la palabra en hebreo, dice: oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Las siguientes palabras que la multitud clamó a Jesús se encuentran también en el Salmo, en el versículo que les acabo de leer. Bendito el que viene en el nombre del Señor. No podía confundirse entonces el significado de las palabras que la multitud clamó cuando Jesús pasaba, mientras ondeaban las hojas de las palmas y ellos gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Iglesia, estaba claro que estaban llamando a Jesús su Mesías. Es clarísimo. El que vendría y los salvaría, que los liberaría. Y si eso no estaba lo suficientemente claro, agregaron las palabras el Rey de Israel cuando hacían esas exclamaciones. Las palabras Rey de Israel no aparecen en el Salmo 118, pero estaba claro por el resto de las Escrituras que el Mesías que vendría en el nombre del Señor sería de la línea de ¿quién? Del rey David, como lo fue Jesús. El Evangelio de Mateo registra las palabras de la multitud como incluyendo, decían, Hosana al hijo de David, así dice el Evangelio de Mateo. Podemos nosotros entender entonces que los evangelios se complementan, no se contradicen, se complementan. Lo que le falta al uno, lo tiene el otro, y todo concuerda, no hay ninguna contradicción en ningún texto de la Escritura. Ahora, esta es la segunda vez cuando encontramos en Mateo que Jesús es mencionado como rey. En el Evangelio de Juan, la primera vez fue cuando vimos Juan 1, versículo 49, que decía: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Verdaderamente, este fue un momento glorioso en la historia de Israel, cuando esa gran multitud se reunió y reconoció al menos momentáneamente a Jesús como su Rey y Salvador.
Aunque se aclara que a medida que el Evangelio de Juan continúe y que su comprensión de la salvación que él les traería no era lo que ellos estaban esperando. Ellos no estaban esperando eso. Estaban buscando a un libertador terrenal. Estaban buscando a alguien que destruyera a sus enemigos terrenales y que les diera una victoria terrenal, que los hiciera poderosos materialmente. Pero como veremos en los versículos siguientes, deja en claro, ese no es el tipo de rey que Jesús vino a ser en su primera venida. No. Entonces entramos a nuestro segundo punto. La profecía cumplida. Dice el versículo 14, Jesús hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito. Miren, el Evangelio de Juan no da un relato completo de cómo Jesús encontró el burro. No lo dice explícitamente. Puedes leer sobre eso en cualquiera de los otros tres evangelios, donde se relata que Jesús envió a dos de sus discípulos a un pueblo cercano para buscar un burro en el que nunca nadie se había sentado. Es importante tener en cuenta que este burro, mis hermanos, este animal en el cual Cristo se sube, no era cualquier tipo de asno. Miren, los asnos en Israel, por raza, son mucho más pequeños anatómicamente que los asnos en el mundo entero. Son más pequeños. Entonces hay que tener cuidado porque, mis hermanos, siempre que Cristo hacía algo, como se vio en la escuela, era para cumplir la voluntad del Padre. Él no hacía nada que no hubiese sido para obedecer a su Padre. Entonces es extraño ver a un hombre adulto como era Jesús, que supuestamente era un rey y que venía a traer la victoria y la salvación a los judíos, montado en un pollino. Porque aparte de que la raza era más pequeña, dice el texto que era un pollino, o sea, era un burro todavía que no era totalmente maduro. Y los burros eran pequeños y Jesús era un hombre pues aproximadamente de una estatura promedio, se veía como alguien grandísimo en un burrito. O sea, algo estaba queriendo decir el Señor a todos estos que esperaban al libertador. Juan continúa diciendo, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. A primera vista, estas palabras de Juan parecen sustraídas del Antiguo Testamento del libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que dice, que hace referencia a esta palabra. Y lo es, pero no es una cita directa. Debemos tener cuidado con esto. A veces el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento combinando varias escrituras en una sola cita. Esto es uno de esos casos. Miren, Zacarías 9:9 comienza diciendo, alégrate mucho, hija de Sión. Las palabras que encontramos en Juan. Lo empieza diciendo. Pero la cita de Juan comienza diciendo, no temas, hija de Sión. No alégrate, sino no temas, hija de Sión. Entonces, al hacer la exégesis, encontramos que lo más probable es que el no temas está tomado de Isaías 49, que sí lo dice. Otro texto mesiánico que habla de la inauguración del reino del Mesías, donde las buenas nuevas de liberación y salvación llegarían al pueblo de Dios. ¿Qué dice Zacarías 9:9? Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Para apreciar plenamente esta cita en Juan, es importante que nosotros miremos el contexto inmediato de lo que este humilde rey traería a Israel. Como primera medida,
se deja claro en el versículo 9 que su rey no entraría en Israel en un caballo de guerra, como se podría esperar de un rey poderoso. Cristo más bien entró humildemente, montado en un pollino de asno. Y él traería la salvación con él, pero no la salvación física, iglesia. No esa salvación física de la esclavitud a la que estaban sometidos por el imperio romano, sino la salvación espiritual, que es la esclavitud al pecado. Es por eso que su salvación está conectada con su justicia. Este rey justo vendría y salvaría a su pueblo. ¿De qué manera? Viviendo una vida justa. ¿Para qué? Para darles su justicia. Pero para salvarlos de su pecado tendría que tomar una decisión, y era tomar el pecado sobre sí mismo y morir la muerte de un pecador de acuerdo con las demandas de la ley de Dios y no de acuerdo con las demandas de la ley retorcida del hombre. Si miramos ahora el versículo 10, vemos que este rey venidero ciertamente conquistaría la tierra, pero no a través de armas de guerras humanas, sino a través de el Espíritu, a través de su palabra, de sus palabras de paz, que las encontramos en el Evangelio. La libertad y la salvación que este rey traería a su pueblo, una vez más, no se está hablando de cautiverio físico, sino de cautiverio espiritual al pecado. Porque recuerden, iglesia, todos nosotros, antes de ser regenerados, éramos esclavos del pecado. Pero no estos judíos, estos que odiaban al Señor, ellos no querían ser liberados del pecado. Ellos no querían ser libertos de las cadenas que los aprisionaban cada vez más a su pecado. Ellos querían ser libertos de los romanos, porque eran quienes los subyugaban en ese momento. Entonces, al ver al Mesías, que aunque le dijeron Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios, aunque le dijeron estas palabras que tienen trascendencias históricas en el Antiguo Testamento y eternas, realmente ellos no querían ese libertador. Ellos querían, como ya se ha dicho, a un rey con un ejército lleno de caballos y armas para ser libertados, pero físicamente. Y no entendían que en última instancia estarían en el infierno mismo, bajo la ira de Dios. Ellos tenían sus ojos puestos ¿en qué? En lo terrenal, no en lo espiritual. Este rey ordena a su pueblo que se vuelva a él como su fortaleza en arrepentimiento a medida de que se alejan de la esclavitud del pecado, a medida que pongan su confianza en él, en la medida en que se convertirían en prisioneros, pero de la esperanza en lugar de esclavos del pecado. Y esto nos habla un poco a nosotros de nuestra santificación progresiva, amados hermanos. Una vez nosotros hemos sido libertados de las cadenas del pecado, nosotros tenemos que ir cada día y cada día más propendiendo por ir haciendo las cosas como a Dios le agrada, no como a nuestra carne le agrada. Miren, aquellos que son parte de este nuevo pacto, el pacto de redención en cabeza de nuestro amado Señor Jesucristo, recibirán mucho más de lo que tenían bajo el antiguo pacto. Aquellos que se vuelvan a este rey venidero
recibirán gracia sobre gracia, que es la que nosotros hemos recibido. Recibiremos una herencia eterna, ya la recibimos y la tenemos en Cristo Jesús. Tenemos una esperanza eterna y no solamente eterna. Iglesia, nosotros tenemos una esperanza viva, porque la Escritura dice que Cristo reina con poder y autoridad en este momento, que está a la diestra del Padre y que pronto volverá. ¿Puede haber una esperanza más hermosa que esta? ¿Podría existir en este mundo un tesoro más bello que este? No lo hay, no lo hay. Para avanzar en el reino venidero, las armas que se usarán, como se los dije, no serán carnales ni terrenales. Los hijos de Israel, de ese Israel espiritual, hoy día son levantados para llevar la palabra de Dios a las naciones. Y de esta manera destruyendo los argumentos del mundo. Esas son las armas que hay ahora para los hijos de Dios. Incluso los hombres más sabios de Grecia caían ante la sabiduría que el Señor le daba a unos iletrados pescadores. A través de la predicación de la palabra de Dios. La palabra es una espada, esta es la espada de Dios. Y no es cualquier espada, es una espada con doble filo, que penetra, que discierne lo más profundo que hay en nosotros, mis hermanos. Esto fue cumplido por primera vez con los apóstoles, pero hoy continúa cumpliéndose en la medida de la gran comisión que tiene la iglesia de ir y predicar el evangelio. Este es un vistazo a la profecía esta en el Antiguo Testamento con respecto al rey venidero. Miren, los judíos ciertamente entendieron la parte acerca de que él era un rey. Ellos lo entendieron. Que liberaría a su pueblo, sí, pero no entendían lo que significaba. Ellos no lo entendían. Esta gran multitud se reunió para alabar a Jesús, no porque él vino a salvarlos de sus pecados, sino porque pensaban que él vino a salvarlos de los romanos. Por eso era que lo estaban alabando. Para que sepan, no lo estaban alabando porque lo reconocían como su Salvador eterno. Esta profecía de Cristo se cumplió exactamente como Zacarías había predicho, hasta el más mínimo detalle. Pero Israel no estaba buscando el tipo de rey que fue profetizado en las Escrituras. Incluso, hermanos, los mismos discípulos no entendían estas cosas en el momento de la entrada triunfal, ni siquiera los discípulos que habían estado con Cristo. Como bien hemos visto anteriormente en el Evangelio de Juan, su comprensión fue limitada durante la vida terrenal de Jesús y solo después de la resurrección de Cristo llegaron a ver con más claridad y entendieron. Y el Espíritu Santo les recordó a cada uno de los apóstoles lo que Cristo les había dicho cuando vivía acerca de su ministerio. Eso lo vemos en la Biblia. Juan 2:19, Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él le dijo así a sus discípulos. Entonces nos dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que él había dicho esto. Y miren lo que dice el texto: y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Quiere decir esto que aún sus discípulos no habían creído en eso que Cristo les dijo. El versículo 16 de nuestro texto hoy dice algo similar acerca de la comprensión de los discípulos. Dice: sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho esas cosas. Pero ya eso fue posterior. Entonces vamos a nuestro tercer punto: los enemigos del rey. Dice el versículo 17: así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él,
Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él le había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ves que no conseguís nada, mirad, todo el mundo se ha ido tras de él. Vemos claramente que esa multitud estaba agolpeada en ese momento porque querían ver al que hizo el milagro, al que resucitó a un hombre que llevaba 4 días muerto y que hedía. Era el morbo el que lo impulsaba a ir a ese lugar. Hermanos, y qué terrible esto. Ya habían sido testigos directos de una resurrección. Y aún así, Cristo mostrándoles la vida eterna, y ellos no esperaban un Salvador que los salvara de sus pecados, sino de la opresión material de los romanos. Todos aquellos que habían oído hablar o visto la resurrección milagrosa que Jesús hizo de Lázaro, se reunieron para darle la bienvenida a Jesús. Ellos estaban impresionados por sus poderosas señales y estaban listos para seguirlos como su rey. Pero de verdad no entendían la naturaleza espiritual del reino del que Cristo hablaba. No lo entendían. Si hubiera alguien que debería haber entendido esa naturaleza espiritual del reino del Mesías, habrían sido los fariseos. Ellos sí debieron entender esto. ¿Por qué? Porque los fariseos eran maestros de la ley. Ellos conocían las escrituras de una manera adecuada y profunda. De hecho, mis hermanos, decir fariseo no es una ofensa. Los fariseos eran maestros de la ley, eran conocedores profundos de la ley. El fariseísmo nosotros lo relacionamos porque a pesar de ellos conocer la ley de esa manera, eran totalmente incoherentes, no la cumplían. Sabían, pero no hacían, eran incoherentes. Eso es como si a nosotros nos dicen: deja de hacer esto que es pecado. Te lo enseñan, lo sabes intelectualmente, pero no lo aplicas. Sigues haciendo lo malo. Por eso el término fariseísmo. Pero los fariseos como tal eran maestros, conocedores de la ley. Sin embargo, a pesar de todo esto, mientras que el malentendido de la gente los llevó a alabar alegremente a Jesús, el malentendido de los fariseos hizo que sus celos se aumentaran dentro de ellos. Así que ya les estoy diciendo que estas personas que alababan a Jesús con las palmas, que les decían Hosana, lo hacían equivocadamente, porque entendían mal cuál era el propósito de Cristo. En versículo 19 vemos su frustración, que después de todos sus intentos de silenciarlo y arrestarlo, hablando de los fariseos, e incluso matarlo, no estaba funcionando. Jesús solo crecía en popularidad entre el pueblo de Israel. Irónicamente, incluso ellos dijeron, mira, todo el mundo se ha ido tras él. O sea, no, ellos decían, ¿de qué vale que estemos aquí para acusarlo si todo el mundo se va detrás de él? No vamos a conseguir nada. Y esto no era una declaración literal, sino una figura de discurso que exageraba cuántas personas seguían a Jesús. O sea, era algo grande. Es irónico, porque no solo muchos judíos lo siguieron, sino que, como veremos la próxima vez, Dios mediante, incluso algunos griegos que estaban en la fiesta vinieron a ver a Jesús. Los griegos. Es en ese sentido verdaderamente que se dice que todo el mundo iba detrás de él, porque no solamente eran los judíos, sino también los griegos. O sea, los escogidos y los no escogidos, el pueblo gentil, todos iban detrás de él. Lucas registra en el capítulo 19, versículos 39 al 40, que los fariseos llamaron a Jesús para reprender a la multitud, a lo que él respondió: os digo que si estos callan, las piedras clamarán.
Estos celosos enemigos de Jesús, que ya los hemos venido describiendo durante todo el Evangelio de Juan, querían detener el reino de Jesús de cualquier manera que ellos pudieran, pero no había manera de detenerlo irónicamente. Miren, su odio celoso hacia Jesús solo crecía, crecía, y este odio lo llevaría a matarlo más tarde, una semana después de estos hechos de los que estamos hablando hoy. Pero al matarlo, solo cumplían aún más la palabra de Dios. Ni siquiera ellos entendían que todo lo que hacían, todos sus pasos, estaban dirigidos por Dios. Y estaba dentro del plan eterno que Dios tenía para salvar al mundo. Y algunos de estos mismos fariseos finalmente sucumbirían al poder del Evangelio de Cristo y lo alabarían a Él como Rey. Realmente no hay forma de detener el reino de Cristo, iglesia. No hay manera. Decía el director de culto, ¿quién puede pararse frente a Dios y pelear con Él? Y crea que pueda salir victorioso. Nadie. Entonces el reino de Cristo no puede ser detenido. Aunque no avanza como los hombres avanzan en los reinos de este mundo, sin embargo, ha avanzado desde los días de Jesús. Y miren, y hoy continúa avanzando en nuestros días. Y avanzará sobre toda la tierra y será llena de la gloria del Rey de Reyes, de nuestro Señor Jesucristo. El reino seguirá avanzando, iglesia. Podemos ver que la persecución que existe hoy día sobre los creyentes es mucho más grande que la que nunca ha existido. En África los persiguen y los matan. ¿Y saben qué? Ellos prefieren morir antes que negar su fe. Wow, esto a nosotros debería enseñarnos mucho. En China lo mismo. En la India lo mismo. Prefieren morir antes que negar a Cristo. Y saben una cosa, que los testimonios de estos mártires son usados por Dios para incluso avergonzar a aquellos que vivimos bajo cierta comodidad, en donde no tenemos resistencia a la predicación del Evangelio. Eso debería avergonzarnos. Miren, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 1, del 26 al 29, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido, miren lo que Dios ha escogido, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios, porque la gloria es de Dios. Dios no usa a nadie porque ve en él alguna fortaleza. No. Porque la fortaleza es Dios. En nosotros no hay ningún poder inherente. El poder es de Dios. Sin embargo, el reino de Dios sigue avanzando hasta los confines de la tierra y no puede ser detenido. Miren, todo el odio y los celos de los enemigos de Cristo no podrán impedir jamás el avance de su reino. Incluso dice la Escritura que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo. En estos momentos, la iglesia está comisionada para llevar el evangelio de su reino a cada nación, tribu, pueblo y lengua. Mientras Jesús vivió en la tierra, fue un siervo humilde. Aunque era un verdadero rey, era un rey humilde. Él era el verdadero príncipe de paz
Y aunque Él se ha exaltado, es exaltado y reina ahora en el cielo, Él hace avanzar su reino a través de su pueblo, a través de su iglesia, que esta es siervo de Él. Él no toma el mundo por la fuerza física, mis hermanos, sino a través de los siervos humildes, a quien el mundo desprecia. Pero esos siervos predican, aunque son débiles y no hay ningún poder en ellos, ni nada que pueda abrogarse a ellos como grandeza. Estos débiles siervos predican el evangelio poderoso, el evangelio eterno, que nadie puede detener, que ha sido hecho por Dios para la salvación de aquellos que creen, primero el judío, pero también al gentil. Aunque la iglesia, según los estándares mundanos, no es una fuerza a tener en cuenta, porque eso es lo que piensan de la iglesia. Somos el pueblo de Cristo. Somos ese pueblo que Cristo ha elegido para que su poder y su honra se den a conocer en toda la tierra, mis hermanos, aunque seamos despreciados, porque la tierra será llena de su gloria y eso no lo va a detener nadie. Y cuando venga de nuevo nuestro amado Señor Jesucristo en su segunda venida, cuando Él venga a consumar el reino, porque Él está reinando con poder y autoridad, pero Él vendrá a consumar el reino, a terminar la obra que empezó. Mire, Él no va a venir humilde. Ya Él no vendrá como ese cordero humilde con el que hicieron y deshicieron todo. Y tampoco vendrá montado en un pollino de asna. Dice la Escritura que Él vendrá en poder, vendrá en gloria. Dice en un caballo blanco. Él no vendrá a hablar de paz a la tierra, sino a destruir a sus enemigos. Por eso que es que el tiempo de arrepentirse es hoy. No es mañana ni más luego, porque no sabemos. Él puede venir en este instante, iglesia. Y cuando Él venga, Él va a venir a juzgar. La gracia será quitada de en medio de nosotros. Ya no habrá tiempo de arrepentirse. Esto no es un juego. Él vendrá a destruir. Mira, aquellos que lo odiaron no tendrán un solo lugar para esconderse. No, aunque clamarán para que las rocas los aplasten y mueran, porque no resistirán la presencia divina de Cristo, su juicio emitido a través de su santidad. No hay escape para cuando Cristo venga por segunda vez. Él vendrá a consumar su reino y ya no habrá tiempo, iglesia. Y tampoco podrás decirle a Él cuando estés delante de su trono que no te predicaron el evangelio eterno. No tendrás excusa. Aunque no habrá roca bajo la que pueda esconderse cuando Jesús regrese en gloria. Miren, hay una roca en la cual todos nosotros podemos escondernos ahora, en este momento, ahora. Jesucristo es la roca de los siglos. Jesucristo es el único escondite. Él es el único refugio ahora, en este momento, para pecadores como tú y como yo. En este preciso momento. Todos los que vienen a Él en arrepentimiento y fe no serán echados fuera. Al contrario, se encontrarán con ese Rey humilde y manso ahora, pero no cuando Él venga por segunda vez. Ahora. Por eso es que nosotros debemos clamar con dolor, clamar como si fuera lo último, para que todo aquel que escuche el evangelio se arrepienta ahora y pida perdón de sus pecados. Porque, iglesia, no habrá más tiempo cuando Cristo venga por segunda vez. No, que yo me voy a arrepentir cuando Él venga en su segunda venida, porque yo creo que Él vendrá. No, iglesia.
no habrá tiempo. No habrá tiempo. Los borrachines van para el infierno. Los homosexuales van para el infierno. Los mentirosos, impenitentes van para el infierno. Y todo lo que está en la ley, en la Biblia, en los mandamientos, si no fueron a la roca que es Cristo, donde podían esconderse, ahora no tendrán salvación, mis hermanos. Hay que decirlo. Entonces el llamado es: ven a Jesús. Él todavía está hablando, en este momento está hablando paz a las naciones, pero un día pronto esa oferta de paz llegará a su fin y no habrá más oportunidades. Ven a Él ahora mientras todavía hay tiempo. Llega a un acuerdo rápidamente con el Rey de Gloria que has ofendido desde que naciste. Él extiende su cetro para perdonarte, para perdonarnos a cada uno de nosotros. Cuando nos acercamos a Él humildemente y nos alejamos del pecado y creemos en Él. Miren, si no tenemos cuidado, iglesia, nosotros también podemos perder de vista la verdadera naturaleza del reino de Cristo. Y podemos tratar de avanzar un reino carnal a través de medios carnales. Nosotros no estamos exentos de esto. Miren, Cristo no se exaltó a sí mismo cuando estaba en la tierra. No, ni siquiera Cristo lo hizo. Y no está interesado ahora en exaltar a hombres en la medida en que avanza su reino, porque la gloria es de Él, no nuestra. Si realmente nosotros estamos buscando su reino, debemos tratar de menguar ahora para que Él crezca en nosotros. Ahora debemos tratar de dejar de lado todas nuestras ambiciones terrenales para que el reino de Cristo pueda continuar avanzando a través de su iglesia, de nosotros. Cristo se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Si estamos verdaderamente interesados en avanzar en el reino de Cristo, debemos hacerlo a su manera, no a la nuestra, a la manera de sus palabras, usando el evangelio y sus métodos. No debemos seguirle humilde y obedientemente de una manera carnal y material. Si tú vienes a la iglesia, es porque recibes. Deberías llegar a la iglesia porque recibes el evangelio fiel, el que puede traer a tu vida salvación eterna. Doloroso es que tú vengas a la iglesia por un mercadito los domingos. Doloroso es que tú vengas a la iglesia porque en la iglesia me ayudan materialmente. Está bien, en la iglesia estamos para ayudarnos los unos a los otros y lo practicamos. Demostramos el amor, pero no debe ser el motivo principal por el cual tú te congregas. El motivo por el cual tú te congregas es porque tú amas a Cristo, porque tú lo adoras, porque tú quieres que Él venga pronto para que su reino sea consumado, porque todo lo que es material, todo se acabará, se desvanecerá, nada nos llevaremos de aquí. Pero si estás cimentado en la roca de la salvación, vivirás eternamente y para siempre en aquellas moradas que Él fue a preparar para los suyos. Debemos hacer que la gloria que nuestro Rey recibió ese día en Jerusalén, cuando una multitud de judíos ondearon las hojas y palmas y gritaban Hosana, valga la pena, mis hermanos. Y terminemos hoy nuestro mensaje, nuestro sermón, con un texto que creo que es adecuado para que lo escuchemos al final de este mensaje. Y es Apocalipsis 7, del 9 al 12. Leo para ustedes.
Escuchen atentamente, no se distraigan, mis hermanos. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria, sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ayude a su iglesia, amados hermanos. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Palabras de vida. Oh Señor, te ruego en esta tarde que esta bendita palabra que hoy se ha predicado haga el efecto para el cual tú la has enviado, Señor, a tu iglesia y a todo el que nos verá. Bendito Padre, no podemos ser como aquellos que tiraban las palmeras y decían: Hosana, ha llegado nuestro Salvador, bendito sea. Pero ellos lo hacían equivocadamente, porque no querían ser libertados de la opresión del pecado, sino de la opresión material de los romanos. Hoy tu pueblo, que es el Israel espiritual, debe entender que hemos sido libertados de las cadenas del pecado que nos llevaba a una segura y eterna muerte espiritual, Señor. Ayúdanos a que como iglesia seamos ese medio humilde que tú usas para que tu evangelio siga extendiéndose hasta el último rincón de la tierra, Señor. Danos fuerza, Señor. No permitas que la comodidad nos distraiga, Señor. Ayuda a tu iglesia. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, quien reina con poder y por el santo poder de tu Espíritu. Amén.